Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena. Espero que les esté gustando. Muchas gracias, Antonia Lara, que me dejaste un saludo y me da mucho gusto que te esté gustando esta lectura. Solo faltan 5 capítulos para terminar esta obra literaria. El día de hoy vamos a leer Cuestión de perspectiva. Uno de los últimos enfermos a los que cuidé me dejó una huella hermosa y duradera. Se trataba de un hombre entrañable que estaba en una residencia. Siempre me costaba decidirme a aceptar estos trabajos por turnos, porque en cuanto entraba por la puerta se me caía el alma a los pies y se me partía el corazón al ver la situación de los residentes, así que solo accedía cuando no tenía ninguna posibilidad de trabajar cuidando a alguien en su casa. Pero en este caso me alegró mucho de haberlo hecho. Cuando nos conocimos, Lenny ya estaba a punto de fallecer. Su hija me contrató como cuidador adicional porque sabía que el personal de la residencia estaba demasiado ocupado para ofrecer a su padre los cuidados que ella deseaba para él. Se pasaba la mayor parte del día durmiendo y solo aceptaba tomar tazas de té, pero no probaba bocado. Cuando se despertaba daba golpecitos en el lateral de la cama para que me sentase a su lado, porque no tenía fuerzas para hablar en voz alta. Ha sido una buena vida, decía con frecuencia. Sí, una buena vida. Era sin duda una cuestión de perspectiva, lo cual me reafirmaba en la idea de que la felicidad depende mucho más de nuestra elección que de las circunstancias. La vida de Lenny no había sido fácil en absoluto. Sus 2 padres habían muerto antes de que él cumpliese 14 años, y sus hermanos o bien habían muerto también o bien se habían ido a vivir a otros lugares a lo largo de los años siguientes, hasta que perdió el contacto con ellos. Conoció a Rita, el amor de su vida, cuando tenía 22 años, y como decía él, se casaron en un arrebato. El matrimonio tuvo 4 hijos, el mayor de ellos había muerto en la guerra de Vietnam, algo que aún le hacía enfurecer. Lenny hablaba con rabia sobre la locura de la guerra. No le cabía en la cabeza cómo alguien podía llegar a pensar que la guerra daría lugar alguna vez a una paz duradera. Me contó lo que pensaba sobre lo enloquecida y desoladora que era la situación actual del mundo. Enseguida llegué a apreciar la inteligencia y las reflexiones de ese hombre encantador. De vez en cuando aparecía algún miembro del personal de la residencia, ofreciendo comida, que él rechazaba siempre con una sonrisa y con un movimiento de la cabeza, la cual tenía apoyada en la almohada. Al rato parecía que el ajetreo de los pasillos se desvanecía como si estuviésemos en una dimensión distinta, totalmente ajena al ruido que nos rodeaba. Su hija mayor, que se había casado con un canadiense y se había trasladado a Canadá, murió a los 6 meses de estar allí tras perder el control de su coche durante una ventisca de nieve. Era una estrella resplandeciente, decía de ella, siempre lo fue y lo seguirá siendo eternamente. Teniendo en cuenta el tipo de trabajo que ejercía, hacía mucho tiempo que había desistido de reprimir las lágrimas. Además, cuanto más evolucionaba, más natural me resultaba expresar mis emociones sin darle más vueltas. La sociedad dedica muchos esfuerzos a mantener las apariencias, pero el precio que pagamos por ello es demasiado elevado. A veces la franqueza con que mostraba mis propias emociones ayudaba a las familias, porque les daba permiso para dejar que fluyesen las lágrimas. Había gente que no había llorado en toda su vida adulta. Yo era una defensora cada vez más convencida de la sinceridad, así que mientras Lenny me contaba sus historias de vez en cuando, dejaba escapar alguna lagrimita. Supongo que había algo en su hermosura y en su manera de narrar que lo hacía inevitable. Su hijo menor era excesivamente sensible para un mundo como el nuestro y había caído presa de una enfermedad mental. En esa época no existía el sistema de apoyo que tenemos ahora, y si la familia no podía hacerse cargo del enfermo, éste acababa en instituciones psiquiátricas. Lenny y Rita querían que Alistair se quedase en casa, en un entorno amable, pero los médicos no se lo permitieron, y Alistair pasó el resto de sus días en un estado de aturdimiento debido a la medicación. Lenny nunca volvió a verle sonreír. La hija que le quedaba ahora vivía en Dubái, donde su marido trabajaba en un proyecto inmobiliario. Llamaba a la residencia mientras yo estaba allí y hablaba conmigo. Era muy agradable, pero no tenía manera de venir a visitar a su padre. Rita, su amor, había muerto antes de cumplir los 50, unos pocos años después de que el sistema de instituciones psiquiátricas les hubiese arrebatado a Alistair. Apenas habían pasado unas semanas después que le diagnosticaron su enfermedad a Rita hasta que murió. Y a pesar de todo, ahí estaba ese hombre encantador, diciéndome que había vivido una buena vida, con los ojos llorosos,
Le pregunté cómo era posible que lo viese así. He conocido el amor, un amor que no ha disminuido ni un ápice en todos estos años. Cuando acababa mi turno no me quería ir a casa, pero Lenny necesitaba descansar, y cuando volvía cada día rezaba para que siguiese allí. En cierto sentido era complicado. Yo sabía que él quería reunirse con Rita y con los hijos que habían perdido, y por ello le deseaba una rápida partida, pero por mi parte, para mi propio crecimiento y por la conexión que tenía con él, quería que siguiese aquí el máximo tiempo posible. Había trabajado mucho, demasiado decía, pero eso le había permitido soportar el dolor, porque no conocía ninguna otra manera de hacer frente a las pérdidas. Años más tarde, siguiendo la recomendación de Rose, la hija que vivía en Dubái, había buscado apoyo profesional y había conseguido abordar el tema. Contar cómo había experimentado esas pérdidas le había permitido sanar y ahora podía hablar de su vida con total libertad. Le dije que me alegraba mucho de que fuera así. Me preguntó por mi vida y le impresionó que una mujer joven vendiese todas sus pertenencias, cargase su coche y partiese hacia una nueva vida sin tener ninguna idea de dónde acabaría, y más aún que lo hubiese hecho en varias ocasiones. Le expliqué hasta qué punto mi primera relación seria había afectado a mi vida. También entonces había partes de mí aún por descubrir, como siempre las habrá, pero la supresión de mis pensamientos negativos que había experimentado en ese momento pareció dar pie a la sugerente invitación de una vida por conocer. Cuando la relación por fin se acabó, tuve una sensación de libertad que nunca antes había tenido. Había conocido a esa persona siendo muy joven, así que nunca había llegado realmente a conocer la libertad de la vida adulta. Cuando la relación llegó a su fin, yo tenía 23 años y estaba empezando a hacer lo que se espera de la gente de esa edad, pasármelo bien. Mientras hacía el trayecto de 6 horas en coche para llegar a la boda de una amiga, unos pocos meses después descubrí que una parte de mí sentía que estaba volviendo a casa, que la carretera era su hogar y que siempre lo sería. Para mí recorrer grandes distancias conduciendo era la cosa más natural del mundo. Desde entonces, la libertad ha sido uno de los principales motores de mi personalidad. La mayoría de las decisiones las he tomado teniendo en cuenta cómo afectarían a mi libertad y he configurado mi vida en consecuencia. También se puede tener libertad llevando una vida más normal, desde luego. Es más que nada un estado de ánimo. La mayor libertad que existe es la libertad de ser uno mismo, independientemente del pueblo o del barrio en el que vivas. Lenny decía que hay muchas parejas que piensan que cada uno es dueño del otro, aunque toda relación implica la necesidad de llegar a acuerdos y de mantener un compromiso, sobre todo cuando hay niños de por medio, le corresponde a cada uno de los integrantes de la pareja la tarea de mantener su propia identidad. Siguió haciéndome preguntas sobre mi vida con verdadera curiosidad, y escuchó con atención cuando le conté que estaba pensando en cambiar de trabajo. Sí, me dijo, te espera una buena vida, Bruni, sin tener que pasar todo tu tiempo cerca de la muerte. Vuelve entre los vivos. Era un hombre entrañable y su augurio me hizo sonreír. La residencia estaba gestionada por una congregación cristiana. Lenny había dejado de ir a misa cuando Rita murió, pero no porque hubiese perdido la fe, sino porque le resultaba demasiado doloroso estar en la iglesia sin escuchar la preciosa voz de su mujer cantando a su lado en los bancos. Decía que no le importaba que la residencia fuese cristiana, o que la gestionase cualquier otra religión, o ninguna, en absoluto. Se habría adaptado a cualquier situación. En todo caso, pronto iba a reunirse con Rita, y eso era lo único que le importaba. Pero lo cierto es que era cristiana, y además del personal había allí muchos voluntarios. Uno de estos era un hombre llamado Roy, que iba cada día de habitación en habitación, leyendo a los residentes pasajes de la Biblia. Le había ofrecido sus servicios a Lenny meses atrás, y éste los había rechazado educadamente. Roy había seguido insistiendo y se los había vuelto a ofrecer en numerosas ocasiones, siempre con la misma respuesta por parte de Lenny. Pero ahora que Lenny estaba en sus últimos días, sin fuerzas para resistirse, Roy se había impuesto la tarea de venir todas las tardes a leer para él. Se pasaba un rato largo leyendo. Incluso alguien que no estuviese enfermo y que se hallase entregado por completo al estudio de la Biblia habría acabado algo cansado de su monótona exposición, día tras día. Por educación yo también me esforzaba por prestar atención mientras Roy leía, pero a veces tampoco podía evitar dar alguna que otra cabezada. Como digo, se pasaba mucho rato leyendo, con una entonación monocorde mucho rato. Pero lo que complicaba aún más la situación era que Roy después quería discutir con Lenny el pasaje que había leído. Como su cuidadora, mi prioridad era el bienestar del enfermo,
Así que le expliqué educadamente que Lenny solo podía hablar cuando tenía fuerzas, cosa que era cierta y que no se le debía forzar. Sé que eres muy amable, Bruni, me dijo Lenny discretamente un día cuando Roy ya estaba en otra habitación, y que prefieres pensar bien de las personas, pero como ese tipo vuelva por aquí voy a darle tantas patadas en el trasero hasta mandarlo al fin del mundo. Nos reímos a carcajadas sabiendo perfectamente que al día siguiente, a la misma hora, Roy estaría allí de nuevo. Si a estas alturas no voy a ir al cielo, ¿para qué sirve todo este lío de la religión? Dijo con una sonrisa pícara. Además no puedo concentrarme en lo que dice. No tengo fuerzas. Su intención es buena, Lenny. Seguro que eso es lo más importante. Le respondí y los dos nos reímos afablemente de la situación. Roy era un hombre dulce y aunque era evidente que su intención era buena, estaba muy cerca de convertirse en una parodia. Ambos sabíamos lo que nos esperaba cuando lo veíamos llegar cada tarde. Su manera de declamar, monótona y carente de fuerza, no les hacía ninguna justicia a las sabias palabras de la Biblia. Al menos puedes dormirte escuchándolo, dije riendo. Lenny me dio la razón sonriendo. Fueron pasando los días y recibí una oferta laboral, pero la rechacé. Quería acompañar a ese hombre estupendo hasta el final, si las cosas salían bien. También sentía lealtad hacia su hija Rose. Sería espantoso para ella saber que su padre se estaba muriendo tan lejos y tener que tratar con una persona nueva cada día. También sabía que bien pronto echaría de menos nuestras pausadas conversaciones y no quería renunciar a ellas antes de que me viese obligada a hacerlo. Resultó que ese momento no tardó mucho tiempo en llegar. Era una ajetreada tarde de jueves en el concurrido barrio. Todo estaba lleno de gente, las carreteras, las tiendas, incluso la residencia cuando llegué. Los miembros del personal recorrían a toda prisa los pasillos, llevando carritos con comida. Las enfermeras se apresuraban de aquí para allá, sin dar abasto con todo el trabajo que tenían. A los pacientes los llevaban de un lado a otro en sus grandes sillas de ruedas, algunos babeando por la comisura de los labios y con la mirada ausente en el infinito. Las residencias de mayores presentaban un panorama trágicamente desolador, y la cosa no ha cambiado nada desde entonces. Cuando pasé por la oficina, oí a varias chicas quejarse de otra que no estaba presente. Me pregunté, ¿cómo, estando rodeadas de tanta muerte, podían dedicar sus esfuerzos a quejarse de cosas tan triviales? Pero a esas alturas yo ya había tenido la gran fortuna de aprender de muchas de las estupendas personas a las que cuidé y de mi propia vida. Al final, las cosas a las que la mayoría de la gente dedica sus energías suelen ser irrelevantes. Como de costumbre, en cuanto entré en la habitación de Lenny, fue como estar en otro mundo. La tranquilidad que se respiraba allí, en un ambiente de ligera penumbra, podía sentirse nada más entrar. Había sido así desde el principio, y se lo había comentado a Lenny el primer día. Pues sí, es un lugar muy tranquilo, pero no todo el mundo lo nota. Muchos de los trabajadores entran aquí tan atareados que se pierden por completo la sensación que transmite la habitación. Pude comprobar que no le faltaba razón, pero varias de las personas que venían a visitarlo eran también tranquilas y lo sentían de inmediato, lo cual me gustó mucho. Acerqué la silla a la cama y le leí un libro durante un rato mientras él dormía, pero no dejaba de pensar en él. Luego cambió de postura y me vio allí. Con unos golpecitos en la cama me indicó que le diese la mano y volvió a quedarse dormido sonriendo. Así pasaron varias horas. Cada cierto tiempo se movía y yo aprovechaba para darle de beber o simplemente besarle la mano. Ha sido una buena vida, dijo en voz baja al despertarse. Ha sido una buena vida. Y volvió a dormirse mientras yo lo miraba con cariño. Sentí lástima por él y solté unas lágrimas. Me preguntaba por qué no habría elegido un trabajo más sencillo, sin tanta carga emocional. A veces el dolor se me hacía insoportable, pero sabía que los demás trabajos no llevaban aparejados los regalos que recibía del mío al conocer a mis clientes. Una buena vida, repetía, abriendo de nuevo sus ojos cansados y sonriéndome. Al ver mis lágrimas me apretó la mano. No te preocupes, mi niña, estoy preparado. Su voz era casi un susurro. Prométeme una cosa. Quería llorar, pero le sonreí con mis ojos llorosos. Una de esas sonrisas que no son realmente sonrisas, sino que reflejan el intento de una persona por ser valiente sin lograrlo. Por supuesto, Len. No te preocupes por las cosas pequeñas, nada de eso es importante. Lo único que importa es el amor. Si recuerdas esto, que el amor siempre está presente, tendrás una buena vida. Su respiración era irregular y cada vez le costaba más hablar.
Gracias por todo, Len, fue todo lo que conseguí decir. Me alegro mucho de haberte conocido. Esas palabras podían parecer simplonas, porque había muchas otras que habría querido decirle, pero en realidad transmitían mis sentimientos con la mayor precisión. Cuando me incliné para darle un beso en la frente, vi que se estaba volviendo a quedar dormido. Me quedé ahí, dejando que las lágrimas fluyesen libremente. A veces es necesario abrir el grifo de las lágrimas para darse cuenta de cuánto se necesita llorar. Aunque no sepa ni siquiera por qué motivos, yo lo hice y lloré y lloré. Pero Lenny siguió durmiendo varias horas. Cabía la posibilidad de que no volviese a despertarse nunca. Cuando las lágrimas cesaron, me senté en silencio y me quedé mirándolo con ternura. Y entonces, por supuesto, entró Roy. Me entraron ganas de reír pensando que Lenny habría captado el humor de la situación si hubiese estado despierto, pero estaba dormido y la dulce sonrisa que le dirigí a Roy y mis ojos enrojecidos y cansados, después de todo lo que había llorado, le permitieron comprender la situación. No sabía si Lenny volvería a despertar. De nuevo, lágrimas de cariño rodaron por mi cara, pero ya no se trataba de un torrente de tristeza y enseguida se detuvieron. Creo que lo que las provocó fue ver el dulce rostro de Roy y conocer sus buenas intenciones, incluso aunque una parte de mí sabía que Lenny no quería que estuviese allí. Roy se sentó al otro lado de la cama y abrió su Biblia para empezar a leer, pero antes alzó la mirada para buscar mi aprobación. Puse cara de decir, bueno, tú verás, pero creo que preferiría estar tranquilo. Asintió y se quedó con la Biblia abierta sobre las manos, pero no llegó a leer. Me encantó que supiese respetar la solemnidad del instante. No habría hecho nada irreverente si hubiese leído pasajes de la Biblia, pero era necesario teniendo en cuenta lo sagrado del momento. Lenny buscó mi mano sin abrir los ojos. Me levanté y se la ofrecí. Su respiración era irregular y entrecortada. Reconocí un olor al que ya estaba acostumbrada, aunque me sería imposible describirlo, el olor de la muerte. Entonces Lenny abrió los ojos, me miró fijamente y sonrió. Pero no era mi amigo Lenny, el que ya conocía. Era Lenny, en toda la plenitud de su alma. No había ninguna enfermedad en su sonrisa. Era la sonrisa de un alma ya libre de ego y de responsabilidad. Era puro amor, completamente libre de cualquier otra cosa, resplandeciente, luminoso y feliz. Le sonreí con franqueza, con el corazón abierto de par en par. Ambos sonreíamos dichosos, sabiendo que al final todo es amor. Nunca había visto una sonrisa tan absolutamente desinhibida, ni en los demás ni en mí misma. Nada se interponía, era únicamente pura alegría. El tiempo se detuvo mientras nos sonreíamos radiantes. Al rato Lenny cerró los ojos, aunque una sonrisa de paz aún pervivía en sus labios. Yo también seguía sonriendo porque tenía el corazón demasiado abierto para dejar de hacerlo. Un par de minutos después, Lenny falleció. Roy contempló la escena desde el otro lado de la cama y su vida cambió. Cerró su Biblia y dijo sin levantar la voz que ahora entendía lo que era el amor de Dios y que sentía que, al ver la paz con la que Lenny se había ido, había presenciado un milagro. Convine con él en que los caminos del Señor son inescrutables. Roy y yo permanecimos en silencio un rato más. Sabía que el momento terminaría en cuanto informase al personal, cosa que tenía que hacer en breve. Cuando nos despedimos, Roy apretó mi mano durante un largo instante, buscando las palabras apropiadas sin saber qué decir ni cómo articular lo que había sucedido. Parecía que le costaba dejar que me marchase, como si el hecho de no tenerme a su lado para compartir la historia fuese hacer que el globo se pinchase. Hemos sido muy afortunados, Roy. Eso es todo lo que necesitamos saber, le dije con dulzura. Me agarró y me abrazó con fuerza, como un niño asustado que no quiere quedarse solo. Todo va a ir bien, Roy. ¿Cómo le explico esto a alguien? Me preguntó en un tono suplicante. Quizá no puedas hacerlo, le respondí sonriendo, o quizá sí. En cualquier caso, la misma fuerza que nos ofreció este milagro te acompañará cuando tengas que encontrar las palabras, si necesitas contarlo. Movió la cabeza en un gesto de negación, pero con una sonrisa de alegría me dijo: mi vida no volverá a ser igual. Le sonreí con cariño y nos dimos otro abrazo. Cuando terminé con el papeleo salí de la residencia. Había demasiada actividad alrededor del cuerpo de Lenny y nuestro momento ya había pasado. El tráfico de la hora punta también había pasado y la última luz de la tarde brillaba espectacular en la avenida arbolada por la que caminaba. Mi corazón seguía abierto y sonriente. Sentía amor por todas las cosas y hacia todas las personas.
Sí, el trabajo tenía sus momentos buenos y sus momentos malos, pero por mucho que lo hubiese planificado o por mucho que hubiese estudiado, de otra manera nunca habría recibido los regalos que este trabajo me había obsequiado una y otra vez. Seguía eufórica por el regalo de amor que había recibido, y lágrimas de alegría y gratitud rodaban por mi rostro mientras caminaba con una amplia sonrisa. Sí, es una buena vida, Lenny, una buena vida, sin duda. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.